Vamos a hacer un pequeño recuento, hermanos, un repaso de lo que hemos estado considerando en las predicaciones de los últimos meses ya. Y espero que se acuerden mayo y junio. Bueno, estuvimos predicando acerca del libro de los Hechos. ¿Y qué encontramos ahí? El nacimiento de la iglesia, cómo la iglesia empieza a obrar poderosamente, cómo se predica y el número de creyentes va aumentando. Pero también vimos cómo desde el principio empezaba a haber situaciones adversas para la iglesia. Y hubo ataques externos y hubo problemáticas internas. Y lo que vimos es que ante todo esto la iglesia actuó poderosamente, salió adelante de todas las situaciones que enfrentó, y esto por una razón muy importante. La iglesia estaba llena del Espíritu. Por eso es que salió victoriosa. Mes de julio predicamos la llenura del Espíritu, también el andar en el Espíritu, y estos, dijimos, son mandamientos expresos para la iglesia, son mandamientos para todos, para cada uno de los creyentes. Y si entendemos que debemos ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, bueno, dijimos, ¿y cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo se logra? Abundando en la palabra. Esa es la manera, abundando en la palabra. Y esto de abundar también en una predicación, espero que haya quedado clara, es saturarnos de la palabra, leerla, escudriñarla, pero sobre todo obedecerla, porque si no, no funciona, no sirve. Y con esto es que podemos ser llenos del Espíritu. Y el domingo pasado, bueno, volvimos al libro de los Hechos y consideramos la historia de Esteban. Esteban, un ejemplo de un creyente que vivía lleno del Espíritu. Bueno, y esto hemos estado tratando, y quizás para algunos todo esto es ya algo que conocían, decir, no, pues eso ya lo sabía, ya algo que estoy recordando porque ya lo conocía, pero quizás para muchos otros, pues tal vez no, hay de conocimiento nuevo, seguramente no lo conocían y lo estén aprendiendo. Esperamos, hermanos, que hayan tomado conciencia de este mandato. De veras, como quisiéramos que de veras, después de estas predicaciones, estén ustedes ocupándose, que de veras estén deseosos de llenarse del Espíritu. Me gustaría saber que se están esforzando realmente porque están abundando en la palabra de Dios. La están estudiando, se están saturando de ella y la están obedeciendo. ¿Cómo me gustaría que esa fuera la realidad y que de veras estuvieran esforzándose por llenarse del Espíritu? Y les preguntaría, ¿lo están haciendo? No levanten la mano mejor, ¿verdad? No levanten la mano, pero véanlo. ¿De veras se están esforzando en esto? Miren, como lo he señalado más de alguna vez, es bien claro que a quien se le pide que haga la oración final, invariablemente, ¿verdad?, siempre dice que esto que hemos escuchado lo pongamos por obra. Siempre se dice esto. Bueno, y ahora nuestra hermana que nos ayuda a elaborar los órdenes de culto, bueno, está poniendo también atención en esto y está pidiendo antes de que prediquemos que oremos por esto. Y yo me pregunto si acaso esa oración se está cumpliendo. Otra vez, hermanos, ¿de veras se están esforzando por ser llenos del Espíritu? ¿Están abundando en la palabra? ¿Se están llenando de ella? ¿La están obedeciendo? Pero ahora bien, si acaso alguien o algunos, y yo me gustaría que todos, ¿verdad? Pero bueno, aquellos que a lo mejor dicen, sí, ya lo entendí, sí, debo ser lleno del Espíritu,
y ya entendí que necesito saturarme de la palabra y esté ya metiéndose en el estudio cada vez más y más. Y ahora pregunte, bueno, ¿cómo saber si de verdad estoy lleno del Espíritu? ¿Hay alguna manera de saber si alguien está lleno del Espíritu? No es a través de hablar en lenguas ni de cosas ahí muy espectaculares, nada de eso, No, eso ya lo aclaramos en su momento, ¿verdad? Eso no es estar lleno del Espíritu. Pero entonces, ¿sí hay alguna manera de saber si estamos llenos del Espíritu? Bueno, ¿saben? De eso vamos a estar predicando este mes de agosto. Y la serie de predicaciones es los resultados de ser llenos del Espíritu. ¿Cuáles son los resultados? Y vamos a ver 4 cosas, 4 temas, uno cada domingo en los siguientes 4, empezando por el día de hoy. Hoy vamos a ver el primer resultado de ser lleno del Espíritu. Y para este primer tema, como siempre, ya saben que yo acostumbro mucho a hacer esto, los llamo a responder de manera personal las siguientes preguntas, porque quiero que empiecen a pensar, empiecen a reflexionar en el tema. ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Por qué estás tú aquí hoy? ¿Por qué hoy estás aquí? ¿Por qué? ¿A qué has venido? ¿A qué veniste el día de hoy aquí? ¿Qué es lo que te motivó a venir? ¿Por qué veniste? Y bueno, quizás lo que primero viene a nuestra mente, y es correcto, es decir, bueno, estamos aquí porque alabamos a Dios, venimos a alabar a Dios y también venimos para escuchar su palabra. Básicamente esas 2 cosas venimos, Dios, está bien. Pero al estar aquí, alabando a Dios, ¿lo haces de manera correcta? ¿Lo haces de manera correcta? Es decir, esto significa entonces, ¿hay una manera correcta de alabar a Dios? ¿Hay una motivación correcta por la cual se debe venir a alabar a Dios? ¿Lo hay? Efesios 5:19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Es notorio, ¿verdad? Es notorio que este versículo nos habla de alabanza. Pero hay algo muy importante acerca de ella, acerca de la alabanza, que saben, quizás poco, por no decir nada, quizás alguna vez, por no decir nunca, hemos considerado. Y hacía yo memoria en la historia de Sinaí, y pues yo no me acuerdo, ¿verdad?, haber tratado el tema de la alabanza desde este sentido que lo vamos a hacer el día de hoy. Y debemos ponernos en contexto. Vamos a meditar en Efesios 5:19, en ese versículo, pero ya sabemos que no sería tan bueno tomar un solo versículo aislado de todo lo demás, no es correcto. Por eso necesitamos ponernos en contexto. Y el contexto inmediato es el que nos aclara el sentido de la alabanza de la que nos habla aquí el verso 19. Y el contexto es el verso 18, que predicamos el mes pasado. El verso 18 del capítulo 5 de Efesios, que ya lo saben ustedes, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Eso dice el verso 18, llenura del Espíritu. El mandato para todo creyente. Ahí está, claro, directo. E inmediatamente, verso 18, inmediatamente viene este verso 19 que ya leímos.
Entonces, hermanos, el primer resultado de ser lleno del Espíritu es alabanza. Entonces, ese es el tema y ese es el título de la predicación de hoy. La alabanza como resultado de la llenura del Espíritu. Y como ya dije, vamos a meditar solamente en este verso 19 de Efesios 5 y lo vamos a dividir solamente en dos partes. El verso, lo que él dice, nos vamos a dividir solamente en dos partes y vamos a considerar lo que este versículo nos enseña y vamos a ver algunas implicaciones de esta enseñanza para que consideremos, para que la apliquemos a nuestras vidas y veamos si efectivamente estamos alabando de la mejor manera a nuestro Señor. Y el punto número 1, el primer punto, la primera parte del verso 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y la primera palabra que encontramos en este verso es hablando. Aquí esta palabra hablar, ¿saben? Significa literalmente eso simplemente, hablar. Eso significa hablar. Pero, ¿saben? Por el contexto y el sentido de este versículo, debemos entender que este hablar hace alusión a aquello que sale de la boca y que está dirigido a Dios en primera instancia y sobre todo. Es decir, la boca del creyente se abre para hablar de las cosas del Señor. Se dirige al Señor en reconocimiento. Se dirige al Señor en alabanza. Pero también, ¿saben? Este hablar, por ese contexto, también implica el que de la boca del creyente salga el hablar de Dios para motivar a quienes están con Él. Para invitarlos a que ellos también alaben al Señor. Él habla al Señor y lo alaba, pero habla también de las bondades del Señor. Ahora este hablando, ahí en nuestro idioma español, no sé cómo andan ustedes, cómo les fue en la primaria. Siempre le presumo a mi esposa que pues yo fui a una muy buena primaria porque yo aprendí mucho en la primaria. Es más, lo único que sé es lo que aprendí en la primaria. Después en la secundaria y lo que sigue ya no sé nada, pero de la primaria sí me acuerdo muy bien. Entonces, no sé cómo les fue a ustedes en la primaria y cómo les fue en ese asunto de la gramática del español, no lo sé, pero bueno, esta palabra hablando, resulta que en nuestro español es un gerundio, ¿verdad? ¿Y qué es un gerundio? Bueno, un gerundio es, dice, una forma impersonal de un verbo. Y creo que sí, nos queda bien claro que un verbo denota una acción, ¿verdad? Un verbo es acción. Entonces, aquí lo que encontramos es que hablando es una acción. Y Pablo nos dice, después de hablando, dice, entre ustedes. Es decir, no se trata de una acción individual. Es una actividad que se realiza en comunidad. ¿A cuál comunidad se está refiriendo Pablo? Obviamente a la iglesia. A la iglesia, no hay otra. Por lo tanto, podemos decir que esta actividad sucede de manera primordial cuando la iglesia está reunida en la celebración del culto de alabanza a Dios. Ahí es donde se realiza esta acción de estar hablando de lo que ya dijimos, ya lo explicamos, en el culto de alabanza de la iglesia. Ahora bien,
Estas expresiones de las que se debe hablar en la reunión del culto de la iglesia, bueno, son salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando hablamos de salmos, o cuando Pablo está escribiendo de hablar de salmos, ¿a qué se refiere? Bueno, sencillamente se está refiriendo a los salmos del Antiguo Testamento. A esos que encontramos ahí en nuestras Biblias, que ya sabemos, ¿verdad? Los salmos era el libro de los cantos de alabanza de el pueblo de Israel. Esos son los salmos a los que hace referencia. Y esos salmos, sabemos, son escritos inspirados por Dios. Y también sabemos que esos salmos tenían acompañamiento musical. A eso es a lo que se refiere con salmos, Pablo. Después habla de himnos. Estos himnos, obviamente, igualmente, también son cantos, quizás ya no inspirados como el libro de los Salmos, pero sí cantos de alabanza y de adoración a Dios. Cantos que exaltaban a Dios y al Señor Jesucristo. Saben, muchos eruditos bíblicos creen que varios pasajes que tenemos ahí en el Nuevo Testamento eran cantos que la iglesia primitiva entonaba en sus reuniones. Bueno, a esto se refieren los himnos. Y finalmente los cánticos espirituales. Bueno, esto se refieren a cantos también, cánticos, canciones con temas espirituales ya muy variados, que expresaban obviamente verdades espirituales. Podían ser también cantos de testimonio. Y saben, también estaban acompañados de música. Bueno, esto es lo que se refieren los salmos, himnos y cánticos espirituales. Por esto es que hablando debemos entenderlo como cantando. De hecho, una de nuestras versiones en español lo traduce así. En vez de decir hablando entre ustedes con salmos, dice entre ustedes canten salmos, himnos y cánticos espirituales. La NTV lo traduce de esta manera. Y saben, esto es apropiado, porque díganme si no, sería un poquito raro entenderlo de una manera literal, hablando entre ustedes de esta manera. Sería un poquito raro, a lo mejor. Y ahorita que llegaran o cuando se despidan, en vez de que, hermano, que Dios te bendiga, nos vemos, o cómo estás, que le digan, Jehová es mi pastor y nadie me faltará en lugares de... Y el otro hermano le diga, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí sonaría un poquito raro, ¿verdad? Pero bueno, ¿saben? Estaba pensando en esto y diría, aunque suene un poquito raro, la verdad es que no sería tan malo, ¿verdad? Que en vez de que nos platiquemos ahí los chismes de la semana, mejor nos digamos textos bíblicos, ¿verdad? Nos hablemos con salmos, ahí citando salmos. Pero bueno, la realidad es que entenderlo en ese sentido tan literal no sería la interpretación más natural de esto. Por eso les digo que entenderlo como cantando es una manera correcta. Que se abra la boca del creyente para cantar, para decir en la reunión del culto, para hablar y expresarle a Dios reconocimiento y exaltación. Y también para dirigirnos a otros, declarando las bondades de Dios. Es alabanza manifestada a través del canto. Eso significa hablando. Así lo debemos entender. Pero saben, aún así, sin duda que también podemos pensar
en la lectura de los salmos, cuando estamos en la parte del culto y vamos a leer el salmo tal o cual. Y bueno, también estamos verbalmente abriendo la boca para exaltar a Dios a través de la lectura. Y también en algunas lecturas de la Biblia estamos invitando a los demás, diciendo, hablando de las bondades de Dios, invitándolos a que igualmente los alaben. Ahora, todas estas expresiones que se hacen de manera conjunta, son dirigidas a Dios. Son expresiones de alabanza, pero también, como ya dijimos, pueden ser dirigidas a otros para que a su vez a los otros los dirijamos junto con nosotros a alabar a Dios. Y les hablemos a los demás a través de esas expresiones de las bondades de Dios para con nosotros. Es decir, para dar testimonio acerca de nuestro Señor. ¿Saben? Por eso la NBI, otra de nuestras versiones en español, en vez de hablando, traduce anímense. Anímense entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo esto debe suceder en la reunión de alabanza de la iglesia. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué? Otra vez, no nos podemos olvidar del contexto, no perdamos de vista el contexto. Esto es el resultado de la llenura del Espíritu. La alabanza es un resultado de la llenura del Espíritu. Y esto, mis hermanos, nos debe hacer reflexionar. Bueno, ¿qué no acaso cada domingo venimos a alabar a Dios? ¿Qué no acaso cada domingo estamos aquí reunidos y abrimos nuestra boca y exaltamos al Señor a través del canto? Y algunos himnos y algunos cantos, ya saben, por su letra es muy claro, le estamos dirigiendo a Dios, pero en algunas otras estamos hablándonos como entre nosotros, ¿verdad? Vengan, vamos, alabemos al Señor. O estamos diciendo, el Señor es amor. Estamos exaltando todo esto. ¿Qué no acaso es lo que hacemos cada domingo? Pues sí. Pero entonces, esto significa que lo que estamos manifestando cada domingo es que estamos llenos del Espíritu. ¿Eso significa? Hay que reflexionar. Y quizá el primer punto de esa reflexión debería ser volvernos a preguntar, ¿qué es, hermano, lo que te motiva a venir? ¿Por qué vienes al culto de alabanza? ¿Por qué? Quizá algunos vengan por mera costumbre. Pues bueno, pues ya sabemos, desde que yo era chiquito me trajeron y pues ya sé que el domingo hay que ir al templo, entonces pues voy. Algunos otros quizás vendrán por la fuerza, porque sí, no falta, no falta quien lo traigan a fuerza, también. ¿Qué es, hermano, lo que te motiva a venir? ¿Por qué vienes al culto de alabanza? ¿Alguna vez habías considerado que si vienes al culto a alabar a Dios, lo que te debería motivar es que estás lleno del Espíritu? ¿Lo habías pensado alguna vez? Como dije hace rato, me parece que no es algo que hayamos considerado quizás nunca. Y sabes, a lo mejor necesitamos seguir meditando, reflexionando, porque quizás dirán todos, sí, yo vengo a alabar a Dios. Y algunos, y ahí es donde necesitamos reflexionar, porque algunos no faltan,
quien dice, yo vengo para alabar a Dios, pero para que el Señor me llene. Porque quiero llenarme del Señor y por eso vengo al culto para que cuando yo salga muy lleno de Él. Pero mi hermano, esa no es una motivación correcta, ¿eh? Hay que venir a alabar al Señor no para llenarse, sino porque se está lleno. ¿Sí está claro eso? Si vienes para llenarte, ya no fue la mejor motivación, ya no fue la manera más correcta. La alabanza es un resultado de la llenura del Espíritu. Tú estás en comunión con el Señor, estás llenándote de tu palabra, saturándose de tu palabra, obedeciendo de su palabra, y por eso ansías que llegue el domingo para ir con los hermanos a alabar a Dios, como resultado de que tú estás viviendo toda la semana en comunión con Dios. Porque hay que venir para llenarnos de fuerzas, porque la semana es muy difícil y mañana empieza, y entonces necesito llenarme para que tenga fuerzas para la semana. Motivación incorrecta. La alabanza debe ser el resultado de la llenura. Vienes no para llenarte, sino porque estás lleno, o deberías estar lleno. Miren, de vez en cuando alguno dice, ay no, hoy el culto sí estuvo bien bonito. O sea, hoy sí, hace 8 días no, hace 15 días no, bueno, hace meses que no, pero hoy sí estuvo bien bonito, ¿verdad? Hoy el culto sí estuvo inspirador, el culto fue muy emotivo, etcétera, etcétera. Bueno, no es que eso sea malo en sí, obviamente cuando venimos a alabar a Dios con los hermanos debe haber bendición en nuestras vidas, pero ¿sabes? El problema es que cuando alguien se expresa de esta manera, invariablemente esas palabras tienen que ver con una experiencia emocional personal, tienen que ver con el gusto personal, si me gustó o no me gustó, si se me hizo atractivo o no estuvo así. Si me gustó y hablan de su asunto personal, lo que recibieron. Pero otra vez, mis hermanos, eso no debe ser así, porque tú vienes a dar alabanza a Dios, no a satisfacer tus emociones o tus gustos. El culto no está diseñado para darte gusto a ti. El culto debe ser para que tú le des gusto al Señor. Hace muchos años yo escuché esto que les voy a decir y se me hizo muy muy bueno. No hay oportunidad de decirlo, pero hoy es muy propio. Miren, los templos están construidos así como el nuestro. Bancas para toda la congregación y una plataforma. Se parece a los cines, ¿no? Se parece a los teatros, donde están todas las bancas de los que pagan su entrada y van a ver un espectáculo. Y al frente está el escenario donde están los actores o donde hay una pantalla donde pasan la película. Y todos los que están allá van para ser satisfechos. Eso que tienen que ver y oír y eso tiene que gustarles y tiene que satisfacerlos. ¿Sí? Y a veces malinterpretamos y eso entendemos. O sea, a ver, venimos allá y estamos sentados allá para que todos los que estén aquí hagan algo para satisfacerlos. Porque así es, así el formato eso nos dice. Y por eso alguien decía y decía correctamente, lo que deberíamos hacer entonces, para entender correctamente, deberíamos construir el templo donde la plataforma estuviera desde aquí, casi hasta la puerta de entrada, hasta allá. Y todos nos sentamos en la plataforma y nada más dejamos una silla ahí, que es la silla que le corresponde al Señor. Porque venimos y lo que nosotros hacemos tiene que ser para agradarlo a Él. De eso se trata.
Por eso cuando estás pensando que venimos y me tiene que gustar y qué bonito estuvo el culto y eso, ya estás pensando egoístamente. Cuando se alaba al Señor debido a la llenura del Espíritu, el egoísmo no tiene lugar. Y quien ocupa el primer lugar en realidad es Dios. Y se viene al culto para agradarlo a Él. En este sentido también, ¿sabes? Otros pueden decir, y es clasiquísimo, no, yo vengo a lo que vengo y lo demás no me interesa. Yo vengo a lo que venga y los demás, lo que hagan a mí me tiene sin cuidado. Quien piensa así, también está haciéndolo de manera incorrecta. Porque no se trata de mí, no es mi experiencia personal, no es mi alabanza personal. Dijimos esto, es algo que se hace entre ustedes. Se trata de nosotros. La alabanza tiene que ser algo conjunto, no personal. No personal. Y hermanos, les pudiera platicar y poner muchas más cosas acerca de lo que solemos hacer en los cultos y lo que solemos decir respecto de a ellos. Y si nosotros, hermanos, somos sinceros, debemos aceptar que de manera general nosotros no estamos alabando a Dios de la manera más correcta. Pues la mejor manera de alabar a Dios es la que resulta de la llenura del Espíritu. Por eso he preguntado al principio, ¿de veras estás lleno del Espíritu? ¿De veras estás saturándote de la palabra? ¿De veras le estás obedeciendo? Entonces el resultado de la alabanza será correcto. Por eso, mis hermanos, empecemos a mejorar la alabanza a nuestro Dios. Esforcémonos por vivir llenos del Espíritu. Punto número 2, segunda parte de este verso 19. Cantando y alabando al Señor en sus corazones. Miren, aquí la palabra cantando significa básicamente hacer melodía con la voz. Eso significa cantando. Hacer melodía con la voz. Bueno, uno que otro por ahí hace la melodía medio desafinada, pero bueno, de eso se trata. Hacer melodía con la voz. Y sabes, en el Nuevo Testamento, esta palabra siempre se emplea con relación a alabar a Dios. Si vas a cantar, tienes que cantar el canto tiene que ser dirigido a Dios, a Dios. Cantando y alabando. Y esta palabra alabando tiene un significado aquí en este verso, tiene un significado muy peculiar, muy peculiar. Esta palabra alabar, este verbo alabar y todos sus relacionados, pues aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y sabes, esta palabra alabando es la traducción de diferentes palabras en el idioma griego. Se traducen de la misma manera, alabando. Pero la que aquí utiliza Pablo, esta tiene un significado muy peculiar. Aquí, alabando significa literalmente tañer, repicar, rasgar o pulsar un instrumento de cuerdas con los dedos. Eso es lo que significa aquí alabar. Tocar un instrumento de cuerdas con los dedos. En aquel tiempo, bueno, pues generalmente era un arpa, ¿verdad? Pero sabes, con el desarrollo del significado, esta palabra, alabando, llegó a referirse a la ejecución de cualquier instrumento de música. Eso significa específicamente aquí alabando. Y entonces así es. Cantando y alabando se refiere a las expresiones que se hacen a través del canto y el acompañamiento musical. Eso es lo que esto significa. Ahora bien, ¿a quién se dirigen
estos cantos acompañados con instrumentos musicales. Y ahí Pablo lo deja muy clarito, cantando y alabando al Señor, al Señor. Y bueno, eso ya lo sabemos, pero es bueno que lo reflexionemos, lo meditemos, lo recordemos. No hay nadie más a quien se deba dar alabanza, solamente al Señor. No hay nadie más a quien se le deba dar reconocimiento, solamente al Señor. Y las implicaciones de esto son primordiales. En un momentito las vamos a considerar. Porque por último, en el verso, volviendo al verso 19, dice ahí que la alabanza de los creyentes debe ser en sus corazones, en sus corazones. Y nosotros ya sabemos que al hablar del corazón se hace referencia a todo el ser completo de la persona. Todo lo que brota del interior y se manifiesta en todo el ser, en la mente, en los pensamientos, en los deseos, en los sentimientos, en la voluntad, en las acciones, todo el ser de la persona. Y solo un corazón lleno del Espíritu producirá una alabanza correcta, una alabanza espiritual. Leímos Juan 4, ¿se acuerdan? El Señor dijo que Dios es espíritu y los que le adoran le deben de adorar en espíritu. Y el Señor, tal los adoradores, busca que lo adoren. La alabanza tiene que ser espiritual. Pero además, el Señor Jesús también dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Solamente un corazón que está lleno del Espíritu produce una alabanza espiritual. Y esta es una alabanza correcta. Si el creyente está lleno del Espíritu, lo que sale de su boca será alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dijo el Señor Jesús en Juan 16:14, que el Espíritu Santo vendría a los creyentes y lo glorificaría solo a Él. El Espíritu glorificaría al Señor Jesucristo. Por eso un corazón que está lleno del Espíritu glorifica al Señor Jesús solamente. Hermanos, esta es la enseñanza. Esto es lo que significa estas palabras, esta segunda parte del versículo 19. Ahora de ella, consideremos algunas implicaciones para aplicarlas a nuestra vida. Un corazón lleno del Espíritu emana melodía con su boca y se acompaña de instrumentos. Por eso, yo me pregunto, que cuando dice, pónganse de pie y vamos a cantar, que alguien se para y no canta. Y párense y vamos a leer y no lee. Entonces, si eso que debe salir de la boca del creyente estando en el culto es alabanza, canto y expresiones, si alguien no hace eso, si no hace nada, ¿de qué está lleno su corazón? De nada, ¿no? De nada. Un corazón lleno del Espíritu alaba solo al Señor. Y con respecto a esta verdad, ¿saben? Hay una pregunta que ha sido la pregunta de toda la vida y hasta la fecha sigue saliendo. ¿Es malo oír canciones seculares y cantarlas? ¿Es malo? ¿Saben? Algunos, desde siempre,
lo han visto mal, realmente. Y lo han considerado hasta pecaminoso. Para el cristiano es pecado que oiga canciones seculares y mucho menos y mucho más y las canta, ¿no? Eso es pecado. Pero ¿saben? El problema aquí es que quien expresa eso no lo hace con una base correcta, sino lo hace, no, está prohibido, no tienes que oír, no tienes que cantarlo, no, porque eso es pecado. Pero ¿saben cuál es la actitud? Mero legalismo, puro legalismo. No hay una motivación correcta. Claro, hermanos, y ustedes lo saben perfectamente. Hay cosas que de ninguna manera deberíamos estar oyendo y cantando. O sea, eso también es obvio. Hay cosas que no tendríamos por qué estar oyendo y mucho menos cantando. Pero ¿sabes? La medida no es que si es malo o no. La medida es qué tan lleno estás del Espíritu. ¿Qué tan lleno estás del Espíritu? Porque muchas de esas canciones y melodías sí en realidad, digamos, no tienen nada de malo. Sí hay algunas que no tienen nada de malo. Pero ¿sabes? En la medida que estés lleno del Espíritu, lo que saldrá de tu corazón será ¿qué? Alabanzas al Señor. Y todo lo demás, no por imposición, no por legalismo, sino de manera natural, todo lo demás va a ser puesto a un lado. Te vas a gozar porque estás lleno del Espíritu en alabar al Señor de todo tu corazón, con todo tu ser, y todo lo demás empezará a quedar a un lado, aunque no tengan nada de malo. Y sabes, llegará el momento en que esa pregunta ya ni siquiera, oye, ¿será malo? Ya ni siquiera lo vas a preguntar. Porque de manera natural estás ocupándote en las cosas del Señor. Pero, como esto no pasa, como no es el Espíritu el que guía la vida, por eso algunos, pues sí, pues se solazan demasiado en esas cosas. Y hay creyentes que todavía se atreven a decir, pues esas cosas a mí no me afectan en nada. No afectan, mi fe no la afectan en nada, mi espiritualidad no la afectan en nada. Y yo les diría, tienes razón. No afecta tu vida espiritual porque tu vida espiritual está por los suelos, por eso no la afecta. Pues ¿qué quieres que afecte si no tienes vida espiritual? Por eso no te afecta. No está a la altura que debería de estar. Y por eso, otra vez, cuando el cristiano está lleno del Espíritu, lo que brotará de él es un canto espiritual. Y cualquier otro perderá razón de ser, aunque no sea malo. Pero mis hermanos, quiero que entiendan bien, por favor entiéndanlo bien. Mi propósito no es decirles, oye, si es malo, no es malo, o esto sí, o esto no, o esto de... Mi propósito no es ese. Mi propósito es que consideres estar siempre lleno del Espíritu. Y que cuando eso pase, el Espíritu dominará tu vida. Y la alabanza a Dios será lo que de manera natural saldrá de tu vida. Será solo al Señor al que desearás alabar. Será solo a Él a quien tú le querrás cantar. Y todo lo demás, pues simplemente de manera natural, será puesto a un lado. Un corazón lleno del Espíritu muestra su gozo alabando al Señor y muestra su gozo en esto. Miren, hace un tiempo, hace algunos años, en uno de los consultorios donde trabajó mi esposa, enfrente había un negocio, era una ferretería, me acuerdo muy bien, una ferretería,
Y el dependiente todos los días sacaba unas bocinotas y era una escandalera, pero de veras, era música y música y música, no sé cuál sea, pero bueno, estaba ahí la música, ¿no? Eso que ponen ahí cuando inauguran la tortillería o la pollería, ya ven que sacan ahí su bocina. Bueno, hagan de cuenta, es escandalera, pero todos los santos días ahí. De veras que ya era bastante molesto. Y entonces ahí los vecinos, porque es una zona muy comercial, pues había muchos comercios, alguien por ahí empezó a ir a visitar a los otros. Oigan, ¿por qué no nos juntamos y vamos con a este muchacho y le decimos que le baje tantito, ¿no? Porque ya, mucho, ¿no? Y pues ahí andaban, que sí. Lo curioso es que una de ellas, alguien de por ahí dijo, no, déjenlo. Pues si lo pone así es porque está muy contento. Ok, hermano, ¿tú qué escuchas? ¿Qué música pones cuando estás bien contento? Luis Miguel, los Beatles. ¿Qué pones cuando estás bien contento? ¿Qué pones? ¿Qué música pones? A ver, aquí sí quiero que abran su Biblia. Santiago 5:13. Santiago 5:13. La segunda parte de Santiago 5:13. ¿Alguien ya la encontró? A ver, alguien que se ponga de pie y que bien fuerte nos lea la segunda parte de Santiago 5:13. A ver, ¿quién la lee, por favor? ¿Nadie? A ver, Goyo, ya se levantó. Está uno alegre, cante alabanzas. Ok, otra vez, Alex, fuerte, sí. Está uno alegre, cante alabanzas. Ok. Un corazón lleno del Espíritu, que está contento, muestra su gozo cantando alabanzas. ¿Qué pones cuando estás contento? ¿Qué pones? Un corazón lleno del Espíritu canta en el culto de la iglesia solamente para glorificar a Dios. Y los corazones llenos del Espíritu son dirigidos a alabar a Dios, son dirigidos solamente al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque de cuando en cuando, y bueno, procuraremos que sea con más frecuencia, de cuando en cuando tenemos participaciones especiales a través del canto en este lugar, ¿no es cierto? Pues bien, hemos hecho hincapié con los que participan, pero es importante, si alguien va a participar aquí, lo debe hacer solamente para alabar al Señor, no para pavonearse. Hace ya también algunos años, en una, creo que fue una boda, casi seguro, si no es en alguna ocasión, pero una boda de un familiar de mi esposo, que fuimos allá a Morelia, hubo participaciones cantadas, hubo 2 participaciones, y a mí me quedó bien clara la diferencia. La primera participación fue de una señorita que de verdad, esperaba que le aplaudieran, eso es lo que estaba esperando. Se pavoneaba, no dijo apláudanme, no lo dijo pues, pero se pavoneaba y se movía. Estaba cantando para adornarse, esa era la verdad. Más adelante canta un joven con una actitud tan distinta, tan sencilla, que de verdad invitaba a que todos se dirigieran al Señor en alabanza. Por eso cuando participemos, cuando leemos y si hacemos alguna participación especial, debe ser para eso, para dirigir alabanza al Señor. Y los que oyen, que también deben estar controlados por el Espíritu, deben ser motivados a alabar al Señor, a que esa alabanza sea dirigida al Señor. Porque ¿qué hacemos? Ay, hermano, hermana, qué bonito cantaste.
Y ahí lo están felicitando y le están diciendo y casi casi le piden su autógrafo, ¿no? Autografíame mi Biblia, ¿no? Porque mira qué bonito cantaste. O sea, ¿qué pensaste cuando escuchaste que el hermano o la hermana cantó bien para el Señor? Pues contaste que a ti te gustó, ¿verdad? A ti te agradó. O sea, no pensaste que en ser motivado para alabar a Dios. Esto es lo que hace un corazón. Y otra vez les digo, podría mencionarles muchas más cosas. Pero un corazón lleno del Espíritu expresa mediante la voz y los instrumentos musicales solo alabanza a Dios que brota de lo más profundo de su ser. Concluyamos. Otra vez, hermanos, ¿qué debemos hacer como cristianos? Andar en el Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Y toda nuestra vida estará bien dirigida. Y a veces andamos por la lona, ¿verdad? Por tantas situaciones y problemas. ¿Y eso por qué? Pues porque no estamos llenos del Espíritu. Por eso, como cristianos, nosotros siempre debemos esforzarnos por esto. Andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu. Y ya sabemos cómo lograrlo. Necesitamos abundar en la palabra, que la palabra nos sature y que la palabra dirija nuestra vida. Obedezcamos la palabra. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué resultado se va a producir cuando estemos llenos del Espíritu? En primer lugar, alabaremos al Señor de una manera correcta. Va a haber otras, las veremos los siguientes domingos. Pero en primer lugar, alabaremos al Señor de una manera correcta. ¿Cuál es esa manera correcta de alabar a Dios? La que surge de la llenura del Espíritu. Cada domingo venimos a alabar al Señor. Sí. ¿Lo estamos haciendo de la mejor manera? Como dije hace un momento, lo que hayamos considerado respecto de la alabanza no es algo que hayamos tenido siempre en mente, pero ahora ya lo sabes, hermano. Ahora ya lo conoces. Y por eso, hoy vienes a alabar a Dios, pero lo estás alabando de la manera correcta, de la mejor manera, con base en lo que hemos predicado. Respóndete. Y respóndete sinceramente. Respóndete sinceramente. Y lo que tengas que corregir, empieza a corregir. ¿Cuándo? Como iglesia nos reunamos para alabar al Señor como resultado de la llenura del Espíritu, sin duda que nuestra alabanza va a ser muchísimo mejor de la que hasta ahora hayamos podido ofrecer. El Señor será glorificado de una mejor manera. Y sin duda que esto también traerá una mayor bendición a nuestras vidas. Llenémonos del Espíritu, hermanos. Hay muchas implicaciones de esto. Llenémonos del Espíritu para alabar al Señor de la mejor manera. Que Él nos bendiga.